Hola, buenos días. Gracias por asistir. Gracias a la escuela por acoger esta jornada del Congreso del Escritor. Y ahora va a darnos una charla Juan Parque Arroyo, que es CEO de IUL, uno de los patrocinadores, va a darnos una charla sobre protección de los datos. Gracias. Vale. Hola, buenos días. Disculpar por el retraso. Como presentación, mi nombre es Juan Parque Arroyo y represento ahora a la empresa IUL Technology. Bueno, IUL Technology os pongo un poquitín de antemano para que veáis qué significa lo de la seguridad de tus datos y qué quería plantearos a la hora de que me permitiesen dirigirme a vosotros. IUL Technology es una mercantil, es una empresa más que nos dedicamos a la parte de seguridad. Realmente tenemos un centro de datos aquí en Oviedo. Recientemente también hicimos una réplica de ese centro en Morcín, pero cuando nace el proyecto nace un poco de la experiencia de un conjunto de profesionales que veníamos de áreas completamente distintas, desde la parte técnica en informática, como podía haber sido yo, mis compañeros que venían de un mundo comercial, de un mundo de administración, de un mundo financiero, y ya en el año 2006, que es cuando nace Sercon Informática, que nace un proyecto, venimos intentando entender lo que es un servicio a través de la red Internet. Todo esto, cuando empieza este proyecto de Sercon, nosotros llegamos a trabajar ya en redes privadas y en redes públicas, como podía ser en la incorporación de Internet, pero tener en cuenta que nosotros cuando empezamos web no estaba inventada. O sea, todo el tráfico que conseguíamos obtener a través de un protocolo que se estaba empezando a tener sentido, como podía ser TCP/IP, lo hacíamos en transacciones de comando. Todos los comandos con R de remote, los copies a RCP y tantos otros. A partir de ahí, siempre teníamos una sensibilidad de poder tener accesible el dato siempre que lo necesitásemos. Para eso estaban las redes públicas. Y luego que el dato pudiésemos transmitirlo con una consistencia. Y que una vez que lo hayamos transmitido con esa consistencia, que no fuese más difícil el corromperlo. En el año 1989, siglo XX, en la Universidad de Oviedo, a través de la Universidad de Oviedo, nace un proyecto que se trataba de controlar el acceso a los campos de fútbol. Para esto necesitábamos un entorno de lectura perimetral importante que de aquella no estaba tan investigado. O sea, tener en cuenta que el dato se empezó a transmitir en redes existentes, que era la de telefonía, pero la telefonía es un tipo de dato de aquella normalmente con tendencias analógicas, las comunicaciones analógicas, en una estructura que tenía un claro futuro digital. Y convivir con esas redes de par de aquella tenía su complejidad. Y sobre todo, insisto, no había la estructura de central que pudiese lanzar esa voz a través de ese medio a una distancia. Entonces, utilizar de aquí a routers con conexiones en perímetros como puede ser un estadio no era tampoco fácil, las pérdidas eran horribles, los protocolos que podíamos emplear no estaban muy diseñados o no estaban muy probados a la hora de esa experiencia, y ahí empezamos a notar el problema que había en esas magnitudes, el problema que había con los datos y la pérdida de datos. O sea, una vez nos pasó en un club, era en Sevilla, que en una cinta, en una tape, se veló por un control en un aeropuerto y hubiéramos perdido unos 40.000 datos de socios del Sevilla. O sea, el Betis sí nos lo agradeció, pero en este caso en Sevilla, no les pareció muy bien. Entonces, nace un poco la idea sobre lo que es el entorno de proyecto en esta situación de realidad. Es decir, el dato es frágil. El dato, poder utilizarlo, transportarlo, lo veíamos como cierta complejidad y entendimos que ahí podíamos tener una línea, un nicho de poder explotar esa seguridad y sobre todo poder entenderla, poder entender
qué es el dato, ¿no? El dato en un formato, bueno, digital o en un medio digital. Cercano Informática nació en un entorno de cooperativa. ¿Por qué? Porque aunque parezca mentira, startups, spin-off, son términos relativamente nuevos. Estamos en el año 2006. En el año 2006 nos comentaban que tener una mercantil que se dedicase a esto con el claro objetivo de investigar, con el claro objetivo de poder utilizar entornos que pudiésemos manejar en primera línea, que pudiésemos trabajar en redes públicas y que teníamos que competir en soluciones, pues bueno, con Telefónica, con compañías enormes, ¿no? Y esto sabíamos que nos iba a llevar un esfuerzo y la cooperativa nos permitía no entrar en entornos de ley, es decir, una mercantil, creo que son unos 6 años que se entran pérdidas constantemente, pues bueno, hay que liquidarla. La cooperativa, al ser un trabajo asociado, bueno, pues es menos, digamos, exigente a la ley, porque la idea de la empresa en principio era generar o investigar o crear un entorno que nos pudiese dar la fiabilidad que hoy tenemos para poder competir con estas compañías tan enormes. El inicio, bueno, que era el que os estaba comentando, fue esto. O sea, nos dimos cuenta muy rápido que el concepto de pérdida física de datos, y luego os voy a enlazar qué significa esto con respecto al tema de ciberseguridad. Porque realmente lo que se aplica es la palabra ciber por un concepto, digamos, de explotación de tendencia. Pero el dato como tal siempre es frágil. Entonces, en lo que son los conceptos, como os comentaba, de esas preocupaciones de perder el dato, fuimos evolucionando y junto con la sociedad. En el entorno de las tecnologías de la información, como cualquier otro, y para que te entienda el mercado, porque al final siempre vamos a trabajar o para investigación, que es una parte bastante compleja, o para el mercado, no podemos, al mercado tienes que estar a su son. ¿Por qué? Porque si vas muy por detrás, eres un obsoleto en lo que haces o lo que propones muy rápido, y si vas muy por delante, el mercado no te va a comprender. Con lo cual vamos a tener ese desfase siempre y hay que atenuar. Somos unos pequeños directores de orquesta a la hora de poder satisfacer una demanda y llegar a esa empresa que al final te tiene que contratar. Pero luego pasa muy rápido, porque también nos estamos dando cuenta en estos años, imaginaros que pasamos de tener un internet en blanco y negro a realmente a utilizar, y nos dimos cuenta de que mucha administración pública tiene información en formatos que se quedaron obsoletos, el floppy, las zip aquellas, las cintas estas que ya encontrar un lector para estos dispositivos es casi imposible, hay que ir a un museo. Entonces, tenemos la información digitalizada, sí, pero la tenemos en un medio que no es accesible. ¿Por qué? Porque hay unos dispositivos que ya no existen en el mercado. Es muy difícil llegar a ellos. Y mucho más que esa interacción física que pueda existir entre ese medio, entre ese dispositivo y las placas y la tecnología. O sea, ese conector tampoco existe, esa tecnología está obsoleta. Entonces, es uno de los trabajos, esto pasaba un poco, ya lo vivimos cuando os acordáis, tenéis referencia de las pelis en el formato beta o VHS, que enseguida se quedó muy obsoleto, y las películas recuperarlas, pues bueno, ya había que haya empresas especializadas que pudiesen rescatar esa información que había en ese medio. Ya enseguida los dispositivos, la gente se deshace de ellos. Entonces, esto es otro de los problemas que empezamos, bueno, que ya notamos, pero que siguen siendo un problema. La ventaja que ofrecen los medios o que ofrecen las tecnologías que ahora mismo empezamos a verlo y a ya no comprenderlo de otra forma, que es absorber toda esa información, dejarlo en un espacio, y en ese espacio lo que tenemos que hacer es que nuestros usuarios, nuestros clientes, nuestros estudiantes puedan acceder a ellos de una forma transparente para el acceso al dato. O sea, el dato, que es importante, el dato, siempre el dato es importante, que sea el dato estable y con, obviamente, la privacidad que queramos darle a ese dato. Entonces, el pasar esos datos que ya tenemos y pasar esa información que generamos ahora y con esa accesibilidad, seguimos teniendo los mismos problemas, que es transportar el dato con la consistencia del dato y que no esté corrupto. Pero ahora, en lo que es la globalidad, añadimos otra incertidumbre, que es que nos accedan a ese dato con fines, el que sea, o que simplemente nos accedan al dato para corromperlo, sin más, sin ningún otro interés, simplemente por tocar las narices, por corromper el dato.
Esto también ocurre. Y esto a la vez con la deuda que tenemos histórica. Es decir, todavía sigue habiendo estudios en los que dicen que la mayoría de las empresas con cierta historia tienen un porcentaje pequeñísimo, muy pequeño, de digitalización de su, de su bagaje histórico en el dato. Es decir, lo tienen en papel y lo siguen teniendo en almacenes enormes, con la capacidad de gestión cada vez más limitada, porque las personas que se dedicaban a dar orden a esas estructuras complejas y enormes de papel, pues ya van envejeciendo y las nuevas generaciones utilizan entornos de orden de dato en un mundo digital, como parece natural. Y todo esto también influye en el entorno, obviamente, al final, de mercado, de coste. Que llegamos a un problema más añadido a lo que es esto, que entran tecnologías nuevas, entran las minerías de datos. ¿Cómo podemos comprender lo que ocurre en los últimos 100 años, por ejemplo, si no podemos acceder de una forma clara para poder estudiar esa información que está registrada, pero que no está alcanzable? O sea, no tenemos la disponibilidad todavía de poder acceder a un porcentaje alto de información registrada de datos que ocurrieron, tanto en el mundo social, con el mundo económico, como contra el mundo empresarial universitario. O sea, seguimos teniendo ese oscurantismo que existe a la hora de acceder a esa información, que nos podría, a través de estas técnicas, como os comentaba, que era el Big Data, que nos iban a permitir poder comprender mejor lo que ocurrió, ver las similitudes que pueden existir con lo que nos está ocurriendo ahora y poder tomar la decisión más adecuada. Nos están exigiendo la sociedad, los mercados, tomar decisiones cada vez más complejas y cada vez más aisladas, o sea, que apuntemos mejor en un menor tiempo posible. Y esto, para poder hacerlo de una forma eficaz en el entorno que nos tengamos que mover, necesitamos información. Y ahí es donde seguimos teniendo todos los problemas que conocéis porque estáis estudiando y veis de primera mano lo que puede significar el no poder acceder o disponer de una información, y lo más grave es cuando existe. En entornos de experiencia nos pasó una vez en el registro de la propiedad. Imaginaros, el registro de la propiedad obviamente tiene datos que afectan al conjunto de la sociedad. Bueno, pues teniendo sistemas de copias de seguridad, uno lo era cada 15 días, otro cada 30, de aquella todavía, que tardaron un poco en poder actualizarlo, lo hacían con Cepillo, no sé si os van a familiarizar el Unix aquel del siglo también XX. Bueno, pues era un sistema, un script un poco obsoleto, pero no funcionaba. ¿Qué significa? Que el registro de la propiedad en toda España utilizaba sistemas de copia de seguridad que no funcionaban. Pero ni tan siquiera ya era el problema grave que no funcione una copia de seguridad. Es que obviamente de aquella no se hacían simulacros para poder estar al día y saber y conocer que esa copia era eficaz, y mucho menos los planes de restauración. Ya no os voy a contar nada de lo que es la continuidad de negocio o todos los entornos de continuidad de negocio que pueden existir y que hoy nos preocupa, y que en cualquier facultad o en cualquier FP o en cualquier entorno en el que trabajemos, pues es palpable, ¿no? Volviendo a los métodos, que enlazando, o sea, ya vimos una conexión entre que puede ser el dato, que es la base, y lo que nos está costando conservarlo, o que acceda a él la persona adecuada y que acceda a él de la forma en la que pueda utilizarlo, que no nos lo compriman o que no nos lo destruyan. Entonces, hay una serie de organismos en todo el mundo, hay muchos, pero bueno, Magerit, que sabéis lo que es. Bueno, Magerit es una metodología, es un proyecto que lo crea el Ministerio de Administraciones Públicas, un ministerio del gobierno, en el que hace unas recomendaciones para el conjunto de la sociedad y lo pasa obligatorio para la administración pública. Pero la administración pública, para la administración pública, no es solo la administración pública, es cualquier institución que tenga dinero público o relación con la gestión de dinero público. Es decir, que nos afecta en algún momento dado a todos. A través del CER, del CNI, se utiliza, hay un Real Decreto que se crea el Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad
da 3 niveles, que es un nivel básico, uno medio y uno alto, en el que nos obliga o nos da, por una obligación, insisto, si hay dinero público, y por otro lado, nos recomienda, si es entorno privado, que tengamos una metodología de trabajo a la hora de poder securizar, cómo acceder, proteger y continuar en caso de desastre. Y luego también hay otras metodologías en instituciones privadas, pero que afectan a lo que son los entornos públicos, como pueden ser ITIL, ISPL, HL, bueno, hay un montón. Y todo esto, aparte, se normaliza en entornos privados, pero que, bueno, que los utilizamos todos, como puede ser la SISO, o como pueden ser, en el caso de España, que lo normaliza, la UNE, que van todo muy de la mano junto con las agencias, en este caso, europeas, ¿no? En el caso geográfico que nos afecta. Entonces, la preocupación ya va que vamos teniendo desde datos primitivos, que vamos digitalizando, que se van quedando obsoletos y que todo lo que es el conjunto de la sociedad, tanto las empresas privadas como las administraciones públicas en todo el mundo, se dan cuenta de que esto hay que normalizarlo para que podamos utilizar ese dato de la forma adecuada y, sobre todo, que es un poco el motivo de la charla, que los profesionales de hoy, de mañana, que sois vosotros, por favor tengáis esa sensibilización a la hora de poder transmitir esta preocupación. Hablaban en una ponencia que acaban de hacer ahora mismo en el auditorio sobre los ataques que se están observando y produciendo en hospitales y sobre todo en centros de salud. Es extremadamente grave y extremadamente importante lo que está ocurriendo, los secuestros que están ocurriendo de datos de información con pagos de rescates, y comentaba antes que incluso ya en Estados Unidos, que está pasando muy a menudo, el FBI ya empieza a no responsabilizar a aquellos directores de clínicas que están pagando esos rescates. ¿Por qué? Porque el problema que tiene un ransomware en concreto es que para llegar a descifrarlo podemos tardar 4, 6 meses, 8 meses. Imaginaros que tenemos una enfermedad grave, que vamos a un hospital y que nuestro historial o cuadro clínico está inaccesible, ¿no? Igual no tenemos esos 6 meses, 8 meses para poder atendernos o para poder curar nuestra patología. Entonces, igual pagaríamos todos, pero insisto, los rescates hay que tener mucho cuidado porque, independientemente de las metodologías, de las criptomonedas, de lo que queramos utilizar o de las huellas que podamos dejar o no, que nos piden o no, tener en cuenta que el rescate que paguemos no va a ir a hospitales, ni va a ir a ONGs que ayuden a niños en una guerra, ni va a ir a investigación, va a ir a propiciar esta ciberdelincuencia. Entonces, habría que ser, dentro de lo que cabe, tener la prudencia adecuada para poder tomar las decisiones que creamos pues la mejor en cada momento. Conceptualmente, y con el dato, y ahora, pues bueno, también os voy a comentar un entorno a lo mejor un poco más técnico, pero bueno, el concepto que pretendía era un poco sensibilizar, y luego las herramientas ya os comentaré qué ocurre con ellas. Bueno, hay unos conceptos que creo que debemos de distinguir, que hay veces que yo, por lo que veo, no están muy claros. En la continuidad de negocio, las copias de seguridad, los simulacros, las restauraciones, los recovery o las replicaciones son términos que pueden convivir, pero no son iguales. La continuidad de negocio va dirigida a qué hacemos en el caso de que ocurra un desastre. Que para eso está ITIL, por ejemplo, porque debemos de evaluar qué posibilidades tenemos de desastre. O sea, en los entornos que somos responsables, en la información que tenemos que manipular, conservar y poner a disposición de quien nos contrate, tenemos que ver qué probabilidades de desastre, qué probabilidades de error, qué probabilidades tenemos de que eso no funcione. Entonces, la continuidad de negocio está para esto. Es decir, se me quemó mi servidor. Pues tengo una disponibilidad o un acuerdo con la empresa X que tiene una infraestructura compatible con la que tengo, con lo cual el trasladar esa información de un punto a otro sería viable en un entorno de tiempo que podemos asumir. Eso es una continuidad de negocio. Las copias de seguridad simplemente es duplicar un dato que sea verdad. Y aquí entramos en otro mundo, que es la definición de copia de seguridad. Si preguntamos a la mayoría de la gente una copia de seguridad, nos hace una respuesta inmediata. Pero una copia de seguridad requiere de un análisis. Dos empresas, dos instituciones
no requieren la misma solución. Y os comento por qué. Tenemos primero que definir qué valores pueden ser críticos o qué valores pueden ser, digamos, en esos semáforos que se tienen, bueno, esas plantillas que IBM utilizaba sobre los entornos de depósito en el disco para ese dato rojo crítico que esté más centro para poder tener una accesibilidad más inmediata, uno amarillo utilizando el semáforo y el verde que podría ser un dato importante, pero a lo mejor no era de uso tan inmediato. En esos semáforos no nos los planteamos. ¿Y eso qué significa? Que si nosotros tenemos que realizar una copia de seguridad sobre un dato crítico, tenemos que validar que es un dato crítico. Si trabajamos con bases de datos, motores de bases de datos, pues hay unos cuantos. Acceder a los registros o cómo se accede a un registro o a un índice de una base de datos, ahí entra la complejidad. Y me explico. Yo puedo tener una base de datos muy estructurada en un principio, puedo tener una indexación muy analizada en un principio, pero ¿qué ocurre si esa base de datos no tiene un mantenimiento adecuado? Puede ser que los índices, los punteros de índice que estemos utilizando, pues estén ciertamente corruptos. Cuando hagamos la copia de seguridad y una restauración, la probabilidad de que funcione una base de datos sin manipulación en una base de datos con un mantenimiento adecuado y una base de datos que en principio no tiene corrupción, tiene un porcentaje de éxito relativo, pero no es 100% éxito. Imaginaros lo que puede ocurrir en el que nosotros tardemos unas horas en recuperar una base de datos más o menos pesada y que luego no funcione, no haya por dónde cogerla. ¿Por qué? Porque no solo hacer la copia de seguridad, es hacer los deberes primero para establecer los términos de copia de seguridad. Podemos utilizar Bin Backup, Commvault, podemos utilizar estructuras o fabricantes CA, el que queráis. El problema, aun siendo estrictos en la duplicación de ese bloque o en la conservación de ese bloque, el volver a leerlo y dejarlo en el entorno como está, siempre va a haber error. Tenemos que jugar con ese error y para eso están los simulacros. Pero claro, los simulacros, todas las instrucciones dicen, bueno, tenemos que hacer un simulacro cada 180 días. Si nosotros tenemos una base de datos con valores críticos en el que movemos mucha información de forma continuada, puede que ese simulacro de hace 6 meses no nos sirva y puede que la corruptela que encontremos en esa reposición de esa base de datos sea que no funcione. Entonces tenemos que adaptar siempre los estándares, las recomendaciones a nuestra realidad. Pero nos ocurren más cosas. ¿Qué pasa cuando yo, que estoy trabajando en remoto con una base de datos crítica, qué pasa con el dato en un momento de quiebra, desastre, pum, en este instante? ¿Qué pasa con los datos que están en las transmisiones de red? ¿Qué pasa con esto? ¿Esos datos los conservamos? ¿Son importantes? No. Eso también tenemos que planificarlo, porque hay estructuras hoy en día que nos permiten trabajar con esos TLS y con esas demoras que pueden existir. En las redes privadas, en las redes Ethernet, y en las señales de portadoras, ahí sabéis que, bueno, que hay unas distancias que están recomendadas para el uso de cada metodología de cada medio, ¿no? En esas topologías. Se están dando casos todavía a día de hoy de que yo, en un concepto de ARP, de investigación de red en la que me estoy moviendo, yo lance un paquete para que me responda y en la respuesta me entre en timeout. ¿Por qué? Porque no es que haya habido un error, es que simplemente el tiempo de respuesta está muy por encima de los timeout que tengo diseñados en mi red. Y esto es un problema. Es un problema que puede provocar que haya alarmas, warnings, que en ese momento provoque una incidencia en un entorno que es un falso positivo. ¿Qué significa esto? Significa que estoy poniendo recursos y medios para satisfacer un falso positivo, con lo que conlleva. O sea, puede conllevar una parada de actividad, puede conllevar unos relays importantes a la hora de poder prestar servicio, y eso es porque no está dimensionado y analizado las probabilidades que tenemos, tanto en las copias de seguridad como en la posible restauración que pueda haber un simple falso positivo. Y esto también luego nos pasa con las replicaciones. O sea, tenemos una estructura muy analizada, tenemos una seguridad, una certeza de que la copia de seguridad y su restauración la tenemos bien canalizada, y además vamos un paso allá más, que son las replicaciones. En las replicaciones también tenemos que medirlas, o sea, porque las replicaciones también tenemos que medir qué periodo de tiempo es imprescindible para nosotros
o que puede pasar a la hora de que haya una delegación de servicio en un entorno principal y que pase un secundario replicado. Entonces ahí también tenemos que evaluar qué es el entorno de una replicación síncrona o ciertamente síncrona o tendente a síncrono o una replicación asíncrona o en el que no sea muy importante 10 minutos, una hora, un mes. Eso tenemos que tener, porque al final estamos hablando de pasta, siempre es dinero. O sea, si vamos a un entorno en el que esas replicaciones sean muy importantes, pues ¿qué se genera? Se genera comunicación, se genera fibra y se genera un software que nos permita crear esa replicación que al final la podemos tunelar en un entorno de red que para nosotros va a ser una red privada y que podamos poder poner a disposición esos datos en caso de que haya una quiebra en un principio, en las estructuras principales. Tener en cuenta, por favor, que todo esto viene relacionado con la escasez. Nunca tenemos los medios adecuados. Cuando nos piden que planifiquemos entornos de seguridad, vamos a ir sobre proyecto. El proyecto va a tener un coste. Va a haber empresas cada vez más, porque están cada vez más sensibilizadas, de que ese coste va a ser asumible. Pero si luego vamos diciendo de que la exigencia triplica, que es muy fácil, el coste, pues vamos a tener problemas a la hora de poder securizar o dar el servicio por lo que nos contratan. Las comunicaciones. Hoy en día ya estamos utilizando redes públicas a 10 gigabits segundo. Valen un potosí, valen un pastizal. Lo están haciendo gobiernos, bancos, grandes corporaciones, pero esa tecnología existe. Sí es verdad que cada vez que pasa un minuto, las cabeceras de multiplexoras de las conexiones son más eficaces. Y esto, es decir, cuando se planifican, por ejemplo, todas las líneas que se están tirando, no hace mucho tiraron una desde Virginia a Bilbao, es muy complejo tirar cable. O sea, tirar cable por el mar en un océano tiene una complejidad. Entonces, lo que se trata de investigar son las cabeceras de multiplexación, que esa electrónica sea capaz de comprimir toda esa información para que llegue a una velocidad que llegue con la atenuación mínima posible y que llegue en un estado que pueda ser receptivo en esa comunicación dual. Entonces, ahí son también otra serie de puntos en las que van a entrar operadoras, van a entrar grandes corporaciones y que son parte de la corruptela de los datos. Y aquí os comento otro problema. En el mundo, más o menos, estos porcentajes se quedan obsoletos nada más que se publican. ¿Por qué? Porque en lo que es la influencia de la red pública Internet, en lo que es el entorno de consumo, el entorno de operativa en todo el mundo, pues va creciendo en todos los continentes. Y aquí nos encontramos con una vulnerabilidad, que es la zona AS. La zona AS, ¿sabéis lo que es? Bueno, la zona son zonas en las que conviven, son zonas que mantienen gobiernos y operadoras, en las que conviven los tráficos que puedan ocurrir entre los diferentes países. Normalmente detrás de una zona S siempre hay una gran corporación, Telefónica, France Telecom, AT&T, quien sea. Bueno, lo que ocurre ahí no lo sabe nadie. Nosotros podemos tener un sniffer que nos monitorice tráficos que podamos tener en un entorno y podemos tomar decisiones en base a esa información. Pero ¿cómo podemos garantizar paquetes o cabeceras de paquete cuando no sabemos o no hay ningún sniffer? Porque todos los proyectos que hubo de sniffer en estas zonas, incluso alguno que estuvo financiado con dinero público, dinero del gobierno americano normalmente, en universidades importantes como pueden ser Stanford, Berkeley, la UCLA, se suspendieron todos. O sea, de un día para otro los gobiernos dejaron de financiar este tipo de sniffer en esas zonas. ¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta de que las compañías utilizaban datos o identificación de paquete que está completamente prohibido en cualquier legislación occidental. O sea, identificar el propio. O sea, imaginaros que la segmentación de paquetes en el tráfico que podamos tener en IP, que vayan identificados y que vayan identificados a una persona o a un organismo. Eso es terrorismo, vamos. Eso no se puede explicar. Nadie puede explicar esto. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de no explicarlo? Pues que no se conozca, no haya pruebas, no haya mecanismos de prueba que podamos aportar en un tribunal. ¿Y esto qué significa? Significa
que parte de las vulnerabilidades que puedan utilizar en determinados paquetes o en la reconstrucción de paquetes es por el oscurantismo que tienen los propios estados y las propias compañías en mantenerlo de esta forma por intereses que se me escapan. Estas cifras, imaginaros, 5.300 millones de móviles en una población de 7.000 y pico millones de habitantes más o menos en el planeta. 5.000 millones de usuarios con acceso a Internet, 4.600 millones de usuarios que utilizan redes sociales. Todo esto que veis aquí son agujeros, todo agujeros, son gruyères. Es imposible parar esto. Me decían hace tiempo, poniendo un ejemplo, es decir, tú imagínate un partido de hockey con la pelotita de hockey y que en un momento dado juegas con esa pelotita, juegas en una portería de fútbol. O sea, ¿cómo paras eso? Pues eso que nos está pasando. O sea, estamos utilizando herramientas que están diseñadas y dimensionadas para entornos que no están ocurriendo, están muy por encima. Y ahí viene aspectos nuevos a la hora de proteger esos datos que tanto nos costaba ya de una forma mecánica proteger, y ahora tenemos que protegerlos no solo contra la parte física de depósitos, sino además contra la parte intencionada de poder acceder o manipularlo, los hospitales. Las herramientas, en una universidad o en un centro de FP o en cualquier centro de personas que vais a ser el futuro, vais a ser nuestros policías, nuestros maderos de la seguridad, es muy difícil hablar de herramientas. ¿Por qué? El otro día, echándole una ojeada a un libro que es de, pues bueno, era cuando utilizábamos más concretamente los protocolos ICMP, que había un eco, se interceptaba información por esos canales. Hoy en día esto es inviable. Había herramientas que todavía les costaba incluso observarlo. Hoy en día esto, cualquier antivirus gratis de hace 5 años no sería ningún problema. Pero ¿qué herramienta va a ser capaz de prevenir lo que va a ocurrir dentro de 5 años? Porque aunque las empresas ahora mismo cojan e intenten establecer términos para adivinar el futuro, siempre nos va a aparecer un blockchain, siempre nos va a aparecer un algoritmo de encriptación. ¿Y qué pasa cuando lleguen los 128 bits? ¿Qué pasa cuando lleguen las redes neuronales? ¿Qué pasa cuando se apliquen algoritmos del siglo XXI a las arquitecturas de nuestra estructura de hoy? ¿Cómo vamos a manejar una herramienta que no va a servir, va a ser obsoleta? Es muy difícil. Entonces, solo nos queda una cosa, que es sensibilizar y que el problema, independientemente de las herramientas que vayamos a utilizar, tenemos que siempre estar un poco adelantados en este sentido. Y os voy a poner un ejemplo de este pasó hace unos años, pero me parece curioso porque es el ingenio humano y es uno de los agujeros que no vamos a ser capaces de tapar, que es la ingeniería social. Y esto os comento, esto es una madre que tiene un hijo adolescente y descubre, creo que pasó una vez en el mundo, que su hijo adolescente accede a contenidos pornográficos. Creo que solo se vio una vez en el mundo, ¿no? Entonces, la madre, muy preocupada, habla con su operador de internet y contrata un servicio que tenía el operador para poder proteger, o sea, esa policía, esas políticas que protegían de contenidos políticos, de contenido pornográfico, etc. Entonces, pasó un tiempo y la madre se queja porque dice que su hijo sigue accediendo a contenidos pornográficos. La compañía dice, es imposible, tenemos aquí todos los filtros, está hecho. La madre, después de sus quejas, la compañía le hace caso y hace una trazabilidad de los consumos, de los usos que tenía el niño. El niño lo que hacía era, utilizaba no un Unicode europeo, utilizaba un Unicode árabe, hacía unas traducciones y saltaba todos los filtros que tenía la operadora, todos, porque utilizaba un Unicode distinto. Esto, obviamente, hoy está tapado. Entonces, esto os lo comento ¿por qué? Porque esa iniciativa o ese ingenio humano no vamos a ser capaces de taparlo. Normalmente, cuando hablamos las personas que tenemos en este mundo un poco de experiencia, hacemos arquitecturas que son las vamos a averiguar. ¿Por qué? Porque son estructuras basadas en experiencia. Pero no nos enseñan a adaptar las arquitecturas basadas en lo que no existe, en lo que no ocurrió o en lo que puede ocurrir. Porque claro, es muy sencillo ponerle un parche al pinchazo de la bici, pero ¿dónde pondríais el parche cuando todavía la bici no pinchó?
Entonces, esto no lo podemos hacer, es imposible. Pero lo que sí podemos hacer es planificar el protocolo que nos permita poner ese parche en el momento que se produzca el pinchazo. Y eso es lo que deberíamos estar trabajando en las universidades, independientemente de las herramientas nuevas que van a surgir. Y luego están las multinacionales. Hay un caso de Cisco que me parece de verdad asombroso. Cisco es una multinacional que llevan esto desde el año, nace en Stanford, una pareja, un matrimonio, hace 50 y pico, son profesores. Y desde esa comunicación, desde esa vectorización que ingeniosa que hacen a la hora de transmitir esas redes, esos contenidos de redes, llegan a meter la gamba tanto como, imaginaros, o sea, tienen una línea de productos que tienen un coste, pueden estar hasta los 4.000 euros, o sea, hay un montón de empresas que acceden a esos costes en seguridad perimetral y solo se les ocurre utilizar el OpenSSL cuando está también, o sea, tuvo un problema agujereado porque cogen ese open source, lo ponen sin una comprobación, se lo agujerean y tienen pues 1 millón de equipos con el culo al aire. Así de claro, porque tener en cuenta una cosa, y por esto os comento las herramientas. Todas las compañías normalmente con mayor o menor oscurantismo publican sus bugs, publican sus agujeros. El problema no está ahí, porque primero normalmente dan la solución y luego lo publican. ¿Dónde está el problema? Se sabe, a certeza, de que un porcentaje de licencias pagas o de un producto adquirido no actualizan ni leen tan siquiera las recomendaciones de actualización que publica el fabricante. ¿Qué significa? Que cada vez más hay dispositivos que tienen agujeros. Entonces, ¿de qué nos sirve cogernos el manual, coger ese firewall maravilloso de Cisco, utilizar las políticas que necesitemos o tener los appliances conectados cuando ya hay un agujero y que hay software que un crío, vosotros para mí sois críos, más críos todavía, o sea, puedan acceder mediante un clic de ratón y joderte el puto Cisco de 4.000 euros, o sea, sin más. Entonces, esto es otro problema que no está resuelto a día de hoy, o sea, es un futurible. Y por eso os digo que independientemente que somos técnicos y tenemos que conocer herramientas y tenemos que valorarlas, uno de los factores fundamentales que quería concatenar con lo que os comentaba antes es que la empresa o la institución nos haga caso. De nada sirve que tengamos niveles de seguridad altos, inversiones en seguridad altos, si no los utilizamos de la forma adecuada con el mantenimiento adecuado. Y para que haya un mantenimiento adecuado tiene que haber siempre una persona. Podemos robotizar muchísimas cosas, podemos adquirir experiencia, podemos utilizar cacharrería de Palo Alto, de Checkpoint, la más cara del mercado, pero si no tenemos la persona adecuada, con la formación adecuada en cada momento, eso no funciona. Hay un vídeo muy significativo, bueno, ya tiene unos años, que hay una empresa que tiene una seguridad perimetral física muy robusta y por controles, entonces en un momento dado coge una persona, sale al exterior a fumar, abre la puerta, se queda de espalda a la puerta y entra todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve? Y esto en las puertas de atrás pasa. O sea, tener en cuenta de que hay entorno que está diseñado, todos los sistemas están diseñados para que tenga una puerta atrás. ¿Por qué? Porque uno de los pánicos que existe es que se nos olviden las credenciales de acceso por la puerta principal. ¿Y qué hacemos? O sea, es una putada. Entonces, están diseñados para esto. Hace también tiempo, y estas son las políticas, y esto os voy a comentar porque nos está pasando ahora. Novell era un fabricante de sistemas operativos, de los famosos network, que habréis oído hablar en la clase de historia. Tenía una política que también lo tiene Linux y ahora se está aplicando, por eso Linux y Unix, que quiero poner, es que te permitía borrar el superusuario. O sea, root te lo permitía borrar. ¿Y por qué te lo permitía borrar? Porque le hacían las preguntas. ¿Y por usted por qué permite en sus sistemas borrar root? Y dice, porque el administrador del sistema es usted. ¿Y esto qué significa? Y es muy importante. O sea, debemos de huir de las instalaciones de caja. Es decir, siguiente. No podemos permitir que Microsoft analice por nosotros. No puedo permitirle a Microsoft que siga utilizando administrador o como lo quiera llamar y que lo único que me permita es decirle, bueno, lo tengo ahí en stand-by, no lo tengo deshabilitado y cojo otro. No.
la estructura de seguridad la tengo que hacer yo igual que, por favor, no utilicéis WordPress con siguiente. Creo que lo saben como de los 7.000 millones de personas, creo que 8.000 ya saben que WordPress se instala con siguiente. No utilicéis entornos de nombres de archivos como mis documentos o el desktop o el escritorio, porque 8.000 millones de personas en el mundo saben que Windows, Microsoft utiliza desde hace 500 años estos parámetros. Y aquí vuelvo. No hace mucho una red social famosa, bastante famosa, empieza por TW, no sé, tiene un agujero que cuando me lo muestran me quedé flipado porque es que ese agujero lo hubiera resuelto Windows NT, o sea, hace la florera de 25 años. O sea, imaginaros un entorno de seguridad que es el término de... el hecho de, aunque utilicemos el Secure en un entorno web, el hecho de dejar una contraseña siempre es muy delicado. De hecho, tened en cuenta que cada vez más estamos trabajando con los dobles factores de securización y esto es por algo. Las contraseñas... A ver, la identidad digital es un problema. Es un problema todavía a día de hoy, se está trabajando, nadie tiene muy claro qué es identidad digital y cuando estamos discutiendo en pleno entorno qué es identidad digital, toma, nace Bitcoin, que es todo lo que deberíamos de explicar qué es identidad digital. Entonces, esto no somos capaces de entenderlo. Había problemas de ciberseguridad o de seguridad en el dato antes de lo que son las estructuras web, sí lo sabía, pero tenías que atacar a servidores muy concretos, que había gente muy concreta y estructuras bastante profesionalizadas. Cuando se populariza lo que es el entorno, sobre todo web nace en un entorno privado, por favor. Net nace en el CERT. ¿Para qué? Para satisfacer una demanda muy privada de una institución muy concreta en un parámetro muy concreto. Cuando se populariza esto es el caos. ¿Por qué? Porque ese hipertexto que todavía a día de hoy lo estamos utilizando, el HTML, lo estamos utilizando, independientemente de la versión, sigue siendo un queso de Gruyère y seguimos teniendo los entornos de macroinseguridad que estamos viviendo ahora por culpa de estas tecnologías aplicadas en la red. Que WordPress es muy bonito, perfecto. Yo prohibiría WordPress, ya os lo digo. ¿Y qué potenciaría? Potenciaría pues vuestra profesión. O sea, no venís a la escuela ni estéis aquí unos años para que os cuenten que WordPress es muy bonito. Creo que ahí deberíamos de sensibilizar a las empresas y decir, oye, tenemos aquí gente maravillosa, gente formada en universidades que están muy conectadas y, por favor, no utilice WordPress. Por favor, se lo pido, no lo utilice. O no lo utilice de la forma que entendemos. Un poco esta presentación va un poco enlazada a lo que os estaba comentando. Bueno, yo no sé cómo esto, como de tiempo, algo así, como... Bueno. No, simplemente termino porque es que luego me dicen siempre que hablo mucho. Bueno, el código malicioso, por favor, tenedlo en cuenta. El código malicioso no lo toméis, o sea, ransomware, malware, no toméis, por favor, la conciencia de un software en concreto. Por favor, debemos entre todos estructurar lo que es esa filosofía de que siempre va a haber códigos y códigos cada vez más complejos. Porque la guerra en la que estamos metidos, es decir, mirar cómo funciona esto. Estados Unidos quiere putear a Irán, entonces crea un código que tarde o temprano Irán lo pilla. ¿Irán qué hace? Lo publica. Entonces, ¿qué pasa cuando publicas ese tipo de código complejo? Porque cada vez es más complejo. ¿Por qué? Porque probablemente esté alguna parte de algún gobierno como el israelita o la NSA o el MI no sé cuánto, y eso genera una ingeniería con una estructura que es compleja, y esto va a sacar datos. Y esto, insisto, en la Deep Web, lo que es en Internet, los datos se venden, lo sabemos todos. Pero, ¿qué es el coste del dato? Si un dato de una empresa en la que haya sido agujereada, que haya sido penetrada, ese dato tiene un coste que es distinto a una empresa que te cuesta más la accesibilidad. Cuando hablaban de se puede matar al presidente de Estados Unidos y todo el mundo dice que es posible, de hecho al último a Reagan le dispararon y lo alcanzaron, en esto nos pasa igual. O sea, tener en cuenta que es una vez más cuestión de dinero. O sea, el entorno de que queramos ir contra el mundo en general, bueno, hay robots, hay Rockies, puede haber la tecnología de arquitectura de este tipo que tengamos,
y tendríamos que protegernos de una forma global. Lo peor que nos puede pasar es que contraten a alguien para que vaya contra nosotros. Luchar contra eso es más complejo, mucho más difícil. Y esto es lo que están jugando contra ellos. Y el resultado de esa ingeniería es Internet. Y eso se publica, y eso se utiliza, y eso lo padecemos. Y eso es pasta o que vayamos a un hospital y no nos puedan atender porque nuestro expediente está cifrado. Y ya termino. Bueno, tecnologías de los centros de datos, lo que son las certificaciones, lo que son teletrabajo, y aquí sí voy a acabar porque esto os afecta. Lo fundamental para que Internet sea seguro sois vosotros, las personas. Para que sea eficaz tenéis que estar formados y motivados y tenemos que trabajar en grupos, en equipos y que esto se comunique. Ya no es posible la información que quede en un cajón, no tiene sentido, no sirve para nada. Y tener en cuenta esto, por favor, compartir siempre la información. Una receta de cocina es pública, bacalao al pil pil, pero vosotros creéis que yo puedo estar a la altura de Arzac con la misma receta, no, porque está el componente del valor que vosotros tenéis que aportar a esta solución, que es nuestro futuro, el de todos, va a ser nuestro medio de vida, el de todos, y también quiero insistir, y como decía el ponente anterior, por favor, chicas, incorporaros también a este mundo que es de las personas, no es de los chicos, por favor, hacerlo, porque mi experiencia con las chicas son muy pocas, pero las que son muy buenas. Entonces, por favor, bienvenidas a este mundo que es de personas, no es de chicos, es de personas. Y nada más, si queréis, ya no dejo de dar la brasa porque esto, si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario o alguna discrepancia, que me imagino que sean todas, pero bueno, en definitiva, por favor, cuidar de nuestros datos. Gracias por vuestro tiempo y gracias por estar aquí ahora.